años, entre los años 2008 y 2011, justamente en el periodo de gobierno del presidente Rafael Correa, pero antes ya había trabajado en el Ministerio Público como asesor. Doctor Pesantes, buenos días. ¿Qué lo lleva a usted, qué lo impulsa, qué lo inspira a crear el movimiento político Unión Ecuatoriana? Muy buenos días, señor Artieda. Buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Hay varios motivos que nos impulsan a crear un movimiento político nuevo, Unión Ecuatoriana. Básicamente la necesidad de incorporar a sectores que antes no han tenido ninguna participación activa políticamente, como son los sectores campesinos, los pobladores de la ciudad del campo, brigadas barriales, sectores gremiales que han estado al margen. De manera que nosotros somos ese canal de opinión de estos distintos sectores que queremos incorporar a la política. Adicionalmente, hay problemas acuciantes en el país que nosotros podemos contribuir a dar solución. El problema de la delincuencia, el problema de falta de trabajo, el problema fundamental de justicia, nos llevan a caminar por este sendero de la política activa. Doctor Pesantes, ¿es un movimiento que será afín al gobierno, de oposición, de izquierda, de derecha o de derechos quizás? Usted acaba de decir, lo último es lo adecuado, de derechos. No creo que tenga sentido formar un movimiento político para hacer oposición al gobierno, tampoco para ser incondicional a un gobierno. Para eso existen ya partidos políticos, el pueblo ecuatoriano. La ciudadanía está cansada de que vivamos una constante controversia. El rol que juega la oposición y de otro lado el gobierno nos tienen acostumbrados a una permanente contienda. De manera que nosotros seremos propositivos, críticos con el gobierno y no hemos formado un movimiento en contra de. Sería irracional crear un movimiento en contra del presidente de la República o girar en torno a él. Si coincidimos en aspectos fundamentales, como el aspecto de justicia que acabamos de mencionar, de seguridad, de lucha contra la delincuencia, pues ahí estaremos. Pero ¿cuál sería el ancla ideológica de este movimiento, o cuál es, mejor dicho? Yo no sé si es importante en este siglo seguir anclados a categorías que están pasando al Museo de la Historia. Hablar de izquierdas, derechas, centros, creo que tiene cada vez menos importancia. Pero si hablamos de cosas pragmáticas, como la solución a los problemas del hombre de la calle, del hombre de a pie, como decimos, entonces ahí estaremos ocupando o desarrollando, cumpliendo un rol importante en el hacer político de la vida nacional. No tiene importancia estos enclaustramientos en izquierda, derecha, revolucionarios del siglo XVIII, XIX o XXI. Para mí eso ha sido prácticamente superado. Evidentemente la ideología es un factor fundamental, no necesariamente en esas categorías que se inventó en la Revolución Francesa de izquierda o derecha. En la presentación del movimiento de Unión Ecuatoriana que consta en la página web se señala lo siguiente: el país merece dignatarios que con creatividad y con la verdad construyan y bajo la bandera de la unidad lideren la consecución de nuestros anhelos, de una patria unida, solidaria, equitativa, respetuosa del pensamiento diferente. Las y los ecuatorianos vemos con mucha preocupación y escepticismo que los sucesivos gobiernos no han alcanzado las metas y ni siquiera han sido consecuentes con las propuestas planteadas, que han servido a su turno de discurso electoral. Actitudes que han provocado el desgaste de la institución más importante de un país, que es la democracia. Pretexto de construir la democracia, lo que se ha hecho es construir un sistema de exclusión e inestabilidad institucional que tarde o temprano terminará por colapsar. Tan polarizados estamos, doctor Pesantes, y usted considera realmente que la institucionalidad casi que no existe en el Ecuador, como señala ese texto. Yo publiqué hace unos 3 años un libro en el que hago un análisis sociopolítico de la realidad ecuatoriana, y ahí establezco algunas cosas, como por ejemplo que durante nuestra historia republicana los gobiernos han durado un promedio de 2
2 años, 3 meses. Y si hablamos de los 10 últimos años, hemos tenido 7 presidentes, es decir, a menos de 1 año y medio por cada periodo. Eso es un sinónimo de inestabilidad política que lleva a otras inestabilidades, económica, social. De manera que la puntualización que nosotros hacemos en esta presentación del movimiento tiene razón de ser. Creemos que es fundamental la estabilidad política en nuestro país y ese es el punto de partida de todo movimiento político serio. El país debe ser más serio, los actores políticos debemos pensar fundamentalmente en consolidar nuestra débil democracia. Por eso hacemos este señalamiento. Doctor Pesantes, pero cuando usted dice que los gobiernos no han sido consecuentes con las propuestas planteadas que han servido a su turno de discurso electoral, ¿se refiere también al gobierno de Rafael Correa? Yo hago un diagnóstico de la realidad ecuatoriana desde hace mucho tiempo, desde que tenemos uso de razón. Yo he sido profesor de ciencia política, tengo 30 años ya en el servicio público, de manera que no está dedicado exclusivamente al gobierno de Rafael Correa. Evidentemente, si hablamos del periodo de duración del presidente Correa, si la memoria no me falla, si no me es infiel, es el gobierno que más ha durado. Son más de 5 años y esto creo que es inédito, al menos en el último siglo. De manera que desde el punto de vista temporal, al menos ha habido estabilidad. No, yo creo que siempre es bueno pensar en fortalecer las instituciones de la democracia. Creo que es importante, si el poder es uno solo, que las distintas funciones, o como antes se llamaban poderes, tengan una relación de coordinación y no de subordinación ni de inconstitucionalidad. Ni de incondicionalidad, quise decir. Por manera que este es un apunte que se debe tomar en cuenta. Nosotros no creemos que debemos estar en continua discordia como ha sucedido antes, tampoco entre los distintos poderes del Estado. Debe haber una necesaria coordinación porque el poder es único. Doctor Pesantes, recordemos por favor lo que usted decía en el 2008 para el programa Detrás de la Noticia acerca de la justicia y los órganos de control. Si no hay una justicia, si los órganos de control no están despartidizados, entonces lo que se tejen son impunidades, ¿no es cierto?, de un lado, o de otro lado persecuciones. Empecemos por la justicia. Si bien es cierto que el cambio dentro del sistema judicial no viene del cielo, la metida de mano utilizó los mecanismos correctos. ¿Tenemos ya una justicia que no instrumenta impunidades ni persecuciones? El apunte que hice en su momento, me parece, hace 2 o 3 años, guió mi accionar como funcionario de justicia. Comencé hace 12 años, fue el único funcionario elegido en Montecristi, luego de un concurso de méritos de oposición y luego de una carrera. No creo que ninguno de los que fueron nombrados en ese momento tenía el mismo bagaje. De manera que sigo convencido que la justicia no debe estar para persecuciones gratuitas ni impunidades. Por eso siempre, a lo largo de este régimen, he hecho algunas puntualizaciones, me opuse a algunas amnistías indiscriminadas, me opuse también a indultos, asimismo, que no tenían razón de ser. Sigo creyendo que la justicia es el talón de Aquiles en el régimen, en el régimen actual. Lo dije desde siempre y lo seguiría diciendo. Creo que en Montecristi hubieron una serie de aspectos muy importantes, pero también se implementaron una serie de novelerías, se hicieron cambios de última hora que en nada han contribuido a fortalecer la justicia. Mire usted, si nosotros revisamos, se disminuyó el número de jueces, se disminuyó el número de jueces en la Corte. De la Corte Suprema pasamos a una Corte Nacional de 31 ministros a 21 jueces y la acumulación de más de 10.000 procesos solo en la Corte. En el país existen más de 600.000 procesos judiciales acumulados. En julio del 2008, en Montecristi, se volvió al perverso 2 por 1, que no significa sino condenar a una persona a 16 años por un asesinato múltiple y ponerlo en libertad por muy buena conducta a los 8 años. Y hoy hice esa serie de puntualizaciones y sigo creyendo que poco se ha hecho. Hoy estamos viendo una reestructuración de la justicia que aspiramos y esperamos que no sea lo de otros tiempos. Cambio de nombres.
siempre ha sido perverso el reparto de la justicia y yo no estoy muy convencido, pero me acojo al beneficio de la duda de que los 21 jueces que han sido nombrados vayan a hacer méritos, porque del concurso quedan muchas dudas, especialmente de algunos de ellos. Se ha denunciado y es de conocimiento público de algunas personas que les faltaba el puntaje, les pusieron 10 y a otros les pusieron 1 sobre las mismas preguntas. En eso no creemos, lo decimos con toda honestidad, lo decimos a ustedes, lo decimos al pueblo ecuatoriano. Doctor, precisamente con estos concursos lo que se estaba buscando era la despartidización de los órganos de control. ¿Cómo evalúa usted la labor del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo cree que se han llevado hasta ahora los concursos para fiscal, por ejemplo, para Consejo Nacional Electoral o para los vocales del Tribunal Contencioso? Lo dije en un momento y lo vuelvo a repetir, no tengo por qué retractarme. Cuando se saben con antelación quiénes son los ganadores y cuando se ganan por los 4 o por los 8 costados antes de terminar los concursos, pues entonces quedan muchas dudas. En vez de ganar por los 8 costados, sería bueno que ganen en concursos limpios y transparentes. Esto del contencioso electoral, que es el último escándalo del Consejo de Participación Ciudadana, pues no es sino un elemento más de la ausencia de esa muy buena intención presidencial que hay que rescatar. Como principio, la meritocracia lo impulsamos, lo defendemos, creemos que así debe ser, pero cada vez más hay matices, al menos matices que hacen pensar que eso no se queda sino un mero enunciado. Y eso ha sucedido con todos los concursos. Mire usted que el Consejo de Participación Ciudadana, que de participación tiene poco, y de control social, que sirve para infundir cierto temor, hay muchas dudas. Más de 200 funcionarios ingresaron al Consejo de Participación Ciudadana a trabajar. Nadie por concurso de méritos y oposición. Alguna empleada del Consejo de Participación Ciudadana que pasó intrascendente, inédita por ese consejo, hoy es magistrada de la Corte Nacional. ¿Cómo ingresó? Pues habría que preguntarse. Lo han dicho algunas personas, no necesariamente opositoras, están a vista del público, de manera que no nos retractamos en un solo aspecto. Y nuestra contribución es para mejorar, para consolidar la democracia, para mejorar la justicia. Doctor, queremos hacer una referencia a la lucha contra la corrupción y para ello recordar el pedido que le hizo a usted el contralor Carlos Pollitt cuando todavía ejercía las funciones de fiscal general. Pollitt deploró la corrupción que a diario invade las instituciones del Estado. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables. Evidenciando frustración, dijo estar dispuesto a renunciar, pues muchas de las investigaciones de la Contraloría están quedando en el olvido. Que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Doctor Pesantes, a su criterio seguimos inmersos en la corrupción. De esos 600 casos, ¿cuántos resolvió usted? No, números no se lo puedo decir, pero sí lo puedo decir categóricamente que en mi administración de apenas 44 meses se hizo más de lo que se ha hecho en décadas. Y yo fui frontal en contra de los banqueros corruptos y que no se olvide que si hubo un fiscal que a la semana acudió ante la Corte a pedir la extradición de 14 banqueros, fui yo. Fui a Estados Unidos a agilitar el proceso de los señores Isaías, luché contra jueces corruptos, hice destituir a más de una sala de la Corte Nacional por actos de corrupción. Yo creo que esto sigue presente, no obstante nuestro esfuerzo. Pero usted sabe, doctor, que en Estados Unidos, si no existe una sentencia, no se extradita a nadie. Eso no es verdad. Las leyes, los convenios internacionales dicen que con una orden de prisión preventiva es suficiente. Lo que pasa es que algunos son más poderosos que otros. ¿Ha faltado gestión entonces?
Algunos ecuatorianos les han embarcado al siguiente día en el vuelo de American y han regresado. Pero cuando se trata de los señores Isaías, ha habido una serie de situaciones que no han estado en la facultad del fiscal. El fiscal no es el que implementa las extradiciones. Yo pienso que el Contralor tenía razón cuando decía hay muchos casos. Pero acuérdese que son 600 casos acumulados. Y yo, a menos de 48 horas del pronunciamiento de Carlos Poli, acudí a la Contraloría General del Estado y le dije: Contralor, ¿en qué te ayudo? Estoy aquí dispuesto. ¿Acaso el fiscal general del Estado no inició los procesos en este gobierno en contra de algunos ministros, por decir algo de deportes, por decir algo en el caso Ministerio de Salud? ¿Acaso yo no inicié los casos en lo que han llamado la Corte Cervecera? Doctor Pesantes, y seguimos inmersos... De manera que nuestra actitud ha sido frontal en la lucha contra la corrupción. De eso estoy orgulloso y por eso me presento ante la ciudadanía, ante la opinión pública, para jugar un rol protagónico en el hacer político nacional. Doctor Pesantes, en 15 segundos, por favor. ¿Y seguimos inmersos en un Estado corrupto? ¿Vivimos en corrupción? No haría una afirmación tan categórica, pero existen indicios de corrupción, existen casos de corrupción que necesariamente tienen que ser ventilados y para eso necesitamos que algunas autoridades asuman su rol. Necesitamos, me permito decir, haciendo relación a alguna publicación del diario El Comercio, que el señor fiscal asuma su puesto. Hoy ha asumido la señora Cecilia Almas, la Fiscalía General del Estado. Nosotros necesitamos que haya un fiscal que se ocupe de las cosas fundamentales, más que de criticar a sus antecesores. Queremos agradecer la presencia del doctor Washington.